Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender qué son los axoides. Antes de comenzar quiero aclarar que este vídeo se basa en los conceptos que vimos en el anterior, donde introdujimos qué eran los engranajes. En realidad en este vídeo no vamos a explicar los axoides como tales, sino los conceptos relacionados con axoides que nos importan para el análisis y el diseño de los engranajes. Así, sean dos ejes en el espacio x1 y x2, alrededor de los que giran dos cuerpos, uno con una velocidad ω1 y otro con una velocidad ω2, de forma que la relación de transmisión sea mu igual a ω2 entre ω1, tal y como vimos en el vídeo anterior, los axoides se definen como el lugar geométrico de los ejes instantáneos de rotación y deslizamiento en el movimiento del cuerpo 2, el que gira respecto a x2, respecto al cuerpo 1, el que gira en torno al eje x1. Como veis, en esta definición aparecen los ejes instantáneos de rotación y deslizamiento. Este concepto todavía no lo hemos introducido en el canal, y como vais a ver, en realidad no nos va a afectar mucho, pero es importante que conozcáis la definición. Y en un futuro, cuando expliquemos los ejes instantáneos de rotación y deslizamiento, entenderéis esta definición. Y los axoides de los engranajes quedan definidos por la geometría de los engranajes. Si tenemos dos engranajes con una forma determinada y que cumplen una determinada relación de transmisión, esta relación de transmisión y su geometría, es decir, el movimiento relativo, definirán los axoides del movimiento. Ahora vamos a ver los tipos de axoides que existen, ya que en función de esto se van a definir diferentes tipos de engranajes. En realidad no vamos a ver todos los casos que existen, los axoides pueden ser de muchos tipos, solo vamos a ver los que más habitualmente aparecen en los engranajes. El primero de ellos es el axoide cilíndrico. Los axoides cilíndricos tienen este aspecto, es decir, son dos cilindros tangentes. Estos se producen cuando los ejes de giro son paralelos, un eje estaría por aquí y el otro en esta zona de aquí, como vamos a ver más adelante. Pero también hay axoides cónicos. En este caso, los ejes se cortan en este punto, donde se cortan los vértices de los conos, y tenemos una generatriz que es común a ambos. Y finalmente tenemos los axoides hiperbólicos. Los axoides hiperbólicos son el caso general de los axoides en engranajes. En realidad, tanto los axoides cilíndricos como los cónicos son casos particulares de axoides hiperbólicos. Los axoides hiperbólicos, en general, se dan cuando los ejes x1 y x2 se cruzan en el espacio sin cortarse. Como veis, aquí tendríamos uno de los ejes y por aquí el otro. Estos dos ejes nunca llegan a cortarse en el espacio. Por eso los axoides son hiperbólicos, ya que, como veis, tienen forma de hiperboloide. Si en realidad acercásemos los dos ejes hasta que se corten, tendríamos axoides cónicos. Y si no se cortasen, pero fuesen paralelos en el espacio, tendríamos los cilíndricos. Ahora vamos a ver cada uno de estos tipos con un poco más de detalle. Empezaremos por los axoides cilíndricos. Los axoides cilíndricos son los que aparecen en los engranajes cilíndricos, y de ahí su nombre. Estos son los más comunes. La inmensa mayoría de engranajes que nos encontraremos serán cilíndricos, y son los primeros que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en engranajes. Si representamos dos axoides cilíndricos, veremos que los ejes de giro son paralelos, y tienen una distancia entre ellos d. Esta distancia d se puede calcular como la suma de los radios de estos axoides. Además, tienen tangencia en una recta. Esta recta es el eje instantáneo de rotación y deslizamiento. ¿Y por qué se generan estos axoides cilíndricos? Bueno, como he dicho, no lo vamos a ver con mucho detalle, pero si pensamos en este instante, tenemos que el eje instantáneo de rotación y deslizamiento está aquí. Si avanzamos un poco en el tiempo, tendremos que en esta misma recta estará el eje instantáneo de rotación y deslizamiento. Pero el que en el instante anterior estaba aquí, ahora estará en esta zona, en el axoide naranja, y en esta otra, en el azul. Y si avanzamos un poco más, en el azul ascenderá, por ejemplo, hasta aquí, y en el naranja descenderá hasta aquí. De esta forma, si cogemos un eje instantáneo de rotación y deslizamiento y lo movemos en torno a uno de los ejes, generaremos uno de los axoides. Y si lo movemos en torno al otro eje, generaremos el segundo axoide. Si pensamos ya en los engranajes cilíndricos, los axoides cilíndricos, vistos de forma que los ejes se vean de punta, representan las circunferencias primitivas. Un concepto que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver en un futuro vídeo. Además, si recordáis del vídeo anterior, cuando hablábamos de las ruedas de fricción, teníamos un esquema similar a este. En lugar de engranajes con dientes, las ruedas de fricción son lisas y tienen contacto en una línea teórica, aunque en realidad será un pequeño área rectangular. Las ruedas de fricción transmitían el movimiento gracias a la fricción, por tanto entre ellas había rodadura en esta zona. En el caso de los engranajes, como veremos, no hay rodadura, pero si pensamos en dos engranajes engranando, siempre pensamos en que sí hay rodadura. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, aunque en los engranajes la rodadura no se produzca, porque en realidad habrá deslizamiento,
Los axoides de los engranajes cilíndricos sí que tienen rodadura en esta zona. Por eso, el eje instantáneo de rotación y deslizamiento en realidad es únicamente eje instantáneo de rotación. Como hay rodadura entre los axoides, se deberá cumplir que la velocidad angular del axoide 1 multiplicado por su radio deberá ser igual a la velocidad angular del axoide 2 multiplicado por su radio R2. Y como la relación de transmisión se calcula como el cociente de la velocidad del eje de salida entre la velocidad del eje de entrada, tenemos que la relación de transmisión se puede calcular como ω2 entre ω1 o lo que es lo mismo R1 entre R2 despejando de esta ecuación. Además, se cumplirá que la distancia d es la suma de R1 más R2 y por tanto los valores R1 y R2 se podrán calcular mediante estas ecuaciones, es decir, R1 será la relación de transmisión por la distancia entre ejes dividido entre la relación de transmisión más 1, mientras que el radio R2 deberá ser la distancia entre ejes dividido entre la relación de transmisión más 1. Así, definida una determinada relación de transmisión que queramos conseguir y una distancia entre centros, que en general viene dada por la geometría de la máquina que estemos construyendo, tendríamos los valores de R1 y R2 adecuados para estos axoides. Una vez vistos los axoides cilíndricos, vamos a ver los axoides cónicos. En realidad, los axoides cónicos son muy similares a los cilíndricos, pero en este caso, en lugar de equivaler a las ruedas de fricción que ya habíamos visto en el vídeo anterior, equivalen a las ruedas de fricción cónicas, de manera que en esta recta teórica de contacto habrá rodadura, y por eso sobre esa recta está el eje instantáneo de rotación y deslizamiento, y como hay rodadura, se deberá cumplir que la velocidad angular del axoide 1 por el radio, por ejemplo, este de aquí, es decir, la distancia O1P, deberá ser igual a la velocidad de giro del axoide ω2 por la distancia O2P. Y al igual que sucedía en el caso anterior, como hay rodadura, podemos decir que el eje instantáneo de rotación y deslizamiento en realidad es únicamente eje instantáneo de rotación. En este caso ya no podemos calcular los radios R1 y R2, porque como son conos, los radios van a ir cambiando a lo largo del eje. Por eso, ahora definida una relación de transmisión y un ángulo total θ, vamos a calcular los ángulos de apertura de los conos θ1 y θ2. Para ello, en primer lugar, vamos a considerar que la distancia O1P se puede calcular como la distancia OP, donde O es el punto en el que se cortan los dos ejes, multiplicado por el seno de θ1, que es el semiángulo de apertura del cono. De la misma manera, para el segundo axoide se cumplirá que la distancia O2P, esta de aquí, se puede calcular como la distancia OP multiplicada por el seno de θ2. Y estas expresiones las podemos sustituir en esta ecuación de aquí. Además, si consideramos que la relación de transmisión se calcula como ω2 entre ω1, tal y como hemos dicho antes, tenemos que la relación de transmisión es el cociente del seno de θ1 entre el seno de θ2, donde además la suma de estos dos ángulos deberá ser el ángulo total que se forma entre los dos ejes. Si consideramos estas ecuaciones anteriores, podemos llegar a estas expresiones de los ángulos θ1 y θ2. En realidad estas expresiones las podríais aprender y saber cómo calcular θ1 y θ2 en función del ángulo total θ y la relación de transmisión. Pero como es más fácil entender estas ecuaciones anteriores, mi recomendación es que si necesitáis calcular estos valores, en lugar de memorizar estas ecuaciones, hagáis el dibujo y obtengáis estas expresiones cada vez que las necesitéis. Y además, si habéis sustituido antes los valores, os será más fácil despejar los valores θ1 y θ2. Y para finalizar con el vídeo vamos a introducir los axoides hiperbólicos. Como he dicho al principio, los axoides hiperbólicos en realidad son hiperboloides de una hoja. Y, como son hiperboloides, son superficies regladas, o lo que es lo mismo, que se forman mediante rectas. Esto es algo importante y que no he comentado en los casos anteriores, pero los axoides, como son el lugar geométrico de los ejes instantáneos de rotación y deslizamiento, deberán ser siempre superficies regladas. Se forman moviendo una recta sobre el espacio. De esa manera podríamos representar dos axoides hiperbólicos de esta forma. Tenemos uno de los ejes de giro, el otro, y este segmento representa la distancia mínima entre ellos. Además, entre los dos axoides se producirá el contacto en este eje instantáneo de rotación y deslizamiento, que es el que al ser girado alrededor de los ejes x1 o x2 forma estos hiperboloides. En los dos casos anteriores he dicho que el eje instantáneo de rotación y deslizamiento es en realidad un eje instantáneo de rotación, es decir, que entre los dos axoides hay rodadura. En el caso de los axoides hiperbólicos esto no sucede. Ya no hay rodadura entre ellos, sino que además hay deslizamiento,
y por tanto el eje instantáneo de rotación y deslizamiento ya no será eje instantáneo de rotación. Los axoides hiperbólicos pueden encontrarse en algunos engranajes. Son unos tipos de engranajes que se utilizan en algunos casos muy concretos, pero en general se tienden a evitar, porque son difíciles de fabricar y tienen muchos otros problemas. Además, diseñar engranajes hiperbólicos es más difícil, y por eso en los próximos vídeos, aunque vamos a hablar un poco de este tipo de engranajes, no vamos a diseñarlos. Y con esta breve introducción a los axoides en los engranajes, hemos acabado el vídeo. Como veis, se ha tratado únicamente de una introducción muy breve. Con esto no ha sido suficiente para entender qué son los axoides, pero sí considero que es suficiente para entender los conceptos que vamos a ver en los próximos vídeos, donde ya nos vamos a meter en los tipos de engranajes y en el diseño de estos. Aún así, si os ha quedado alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla lo antes posible. Y como os digo siempre, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, agradecería que lo compartieseis con vuestros compañeros a los que también les puede resultar útil y que os suscribieseis al canal.